Bienvenidos a otro programa de Todo para Todos. Hoy tenemos un tema bastante importante que a todo ciudadano mexicano nos debe de interesar, importar y sobre todo conocer sobre el tema. Vamos a hablar sobre lo que son nuestras obligaciones fiscales, vamos a conocerlas, vamos a ver las diferencias y tipos de obligaciones que tenemos. Para ello nos acompaña la licenciada Diana Martínez. Hola, Diana. Hola, muchas gracias. Y ella es licenciada en Derecho, pero se especializa en la materia de impuestos fiscales. Entonces, bueno, ella está aquí para darnos a conocer, ahora sí que de manera muy general, lo que son nuestras obligaciones fiscales y bueno, la importancia que se tiene es estarlas cumpliéndolas. Bien, Diana, pues bienvenida, muchas gracias por estar y vámonos de lleno. Muy ¿Sí? bien. Dinos cuáles son nuestras obligaciones como ciudadanos. Muy bien. Bueno, primero antes que nada, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto colaborar en estos proyectos. Vamos a tocar el tema de una manera muy sencilla porque realmente lo que nos interesa a todos es que conozcamos cuáles son nuestras obligaciones y que nos acerquemos con quien sea competente y sea hábil para apoyarnos en esas situaciones. No tenemos nosotros que saberlo al grado de nosotros hacerlo, porque creo que para eso existen las personas adecuadas que nos pueden guiar en este asunto. Antes que nada, los impuestos son obligatorios, todos estamos obligados a pagar impuestos, todo esto viene desde la Constitución. En el artículo 31, fracción cuarta, sí señala que todos los mexicanos, los ciudadanos mexicanos, tenemos la obligación de contribuir al gasto público, que es lo que se traduce en impuestos. Entonces, a partir de ahí es que el Estado define todas las posibles situaciones en las que se pueden encuadrar las personas en el país en la que pues tienen que pagar impuestos. La primera distinción que hace el gobierno para este tipo de situaciones es que distingue entre dos figuras. Una es la persona física y otra es la persona moral. La persona física pues somos todas las personas mayores de 18 años que tenemos ganancias en nuestros empleos y actividades, que hace que toda esta ganancia se tenga que destinar cierta cantidad al gasto público. Entonces, esa es persona física. Y persona moral son todas las empresas y grupos, asociaciones de personas que desarrollan actividades para la mayoría para obtener un beneficio económico. Aquí lo distingue también entre varios supuestos. Son las empresas que conocemos, las que pues tienen su terminación SADCB, SAPI, SDRLDCB y todas las demás empresas que conocemos que son de inversiones y de acciones, y también las asociaciones civiles. Las asociaciones civiles también tienen obligaciones fiscales, aunque no tengan un lucro, se maneja diferente. Entonces también es importante que conozcamos estas situaciones. Ya después de esta figura se desprenden las posibles formas en que las personas tienen que pagar impuestos acorde a las actividades que realizan. Por ejemplo, las personas físicas, antes había un régimen que se conocía como RIF, que es régimen de incorporación fiscal. En este régimen las personas se registraban sus actividades y pagaban impuestos poco a poco. El primer año el SAT les condonaba el 100%, el segundo año el 90%, el 80% y así hasta que se regularizaran. Más que nada porque detectaron que había muchos negocios informales. Entonces, esa es una forma en que una persona física puede estar tributando en el SAT. Ahora se hizo en el 2022 un cambio. Ahora este régimen se llama RECICO, que se llama Régimen Simplificado de Confianza. Entonces, esa es una de las posibles formas en que se puede contribuir a los impuestos. Otra forma de las personas físicas son los sueldos y salarios y asimilados a salarios. Todos los que somos empleados, a nosotros nos retienen nuestro patrón cuando nos paga cierto dinero y que nosotros decimos, ¿por qué me retiene dinero si yo me lo gané? Porque a fin de cuentas, en ese esquema, nosotros por eso no declaramos, porque nuestro propio patrón es quien nos retiene nuestro dinero y lo paga por nosotros. Entonces, uno como ciudadano normal, común y corriente, mientras sea empleado, por ejemplo, y no tengas algún tipo de negocio, los impuestos los paga, digamos, tu empresa directamente de tu sueldo. Ajá, así es. Por eso luego en los recibos de nómina, mucha gente se saca de onda porque dicen, yo gano
3,000 pesos a la quincena, pero me sale que me retuvieron 800 pesos. Esos 800 pesos es nuestros impuestos que se pagan al Estado. Entonces la diferencia es que por ser un asalariado no se tiene como tal la obligación de estar presentando las declaraciones, porque se entiende que es mi único ingreso y de ahí ya se está pagando lo que me corresponde. Porque ahí está registrado. Ajá, así es. Otro es personas físicas que trabajan por servicios profesionales, por actividades empresariales, que trabajan por su cuenta, ellos también tienen obligación de declarar. Está otro que es ahora nuevo por el uso de plataformas digitales. Está otro por arrendamientos. Si yo me dedico a rentar mis propiedades como persona física, yo también tengo que estar presentando declaraciones. Entonces, y hay más. Hay muchas formas como persona física en la que nosotros podemos estar registrados para pagar nuestros impuestos. Entonces, todo esto varía, depende al que yo tenga, la forma en la que yo voy a estar pagando mis impuestos, que era lo que decíamos ahorita. Si yo soy asalariado, si tengo mi negocio, o si trabajo, o si tengo mi negocio, pero yo como persona física, no como tal como empresa, se paga de diferentes maneras. La otra, en las empresas, en personas morales, hay dos formas. Uno se llama régimen general, que es como el esquema donde entran todas las empresas, y el otro es el de no lucrativos, que es lo que hablábamos hace ratito de las asociaciones civiles. Entonces, cada uno también tiene sus diferentes formas de pagar impuestos. Por ejemplo, en el régimen general, pues las empresas tienen que pagar IVA, tienen que pagar impuestos sobre la renta, y también cada uno de esos impuestos tiene una forma de cómo se está pagando. Por ejemplo, el IVA, ahí es toda una historia del IVA, es complicado, pero por ejemplo, el IVA, el cálculo se hace cada mes, entonces cada mes se paga, si son 100 pesos, son 100 pesos que ya no se van a mover. Pero por ejemplo, el impuesto sobre la renta, los cálculos mensuales se llaman provisionales, es como un aproximado. Entonces cada mes se paga un aproximado de lo que creo que tengo que estar pagando y al final del año se hace como un... Ay, duda. Este aproximado de cada mes es también dependiendo de los ingresos que uno tiene. Sí, depende de mis ingresos, yo hago el cálculo o mi contador hace el cálculo y es lo que yo voy pagando mes con mes. Entonces al final del año se hace otra vez como un cálculo completo, ahora sí de lo que ya se sabe que se obtuvo de ingresos y ya de ahí... Por eso se suele saber a fin de año, o que es cuando se hacen las declaraciones anuales, que es cuando o tienes que pagar impuestos o te devuelven saldo a favor. Por ejemplo, el saldo a favor es cuando yo pagué mi aproximado cada mes y resulta que tuve menos ingresos de los que yo calculé, entonces me sobró dinero de lo que yo ya había pagado. Entonces, sí varía mucho, también en personas físicas, en personas morales. O sea, sí es importante tener conocimiento de que todo esto sucede mientras nosotros estamos obteniendo un ingreso independientemente de la forma. Entonces, sí es importante, por ejemplo, para aquellas personas que trabajan en negocios informales o empresas que no están al día, pues todo lo que conlleva el llevar un negocio. O sea, sí es muy complicado porque pues aparte de el mismo trabajo, los insumos, la mano de obra, no sé, los clientes, proveedores, aparte es la cuestión fiscal. Porque a fin de cuentas, si nosotros tenemos todo en regla, en cuestión fiscal no tendría que haber problema en cuanto a todos los cálculos que se hagan. Una preguntita, ahorita estás comentando sobre los negocios informales y demás. Quizá hay gente que no sabe cuál es su negocio informal, o sea, obviamente son los que, yo me imagino, son los que no están registrados, ¿verdad? Ante el SAT. Pero por ahí a lo mejor hay emprendedores que tienen su negocito pequeño, quizá en su casa, o que salen con su mochilita, etcétera. Eso no cuenta. En teoría, todo negocio cuenta. Todo negocio tendría que registrarse. Por muy pequeño que sea, por muy informal que pueda ser, de que yo me salgo a la calle o en Facebook lo promociono, o con mis amigos o con mis vecinos, en teoría todos los negocios tendrían que pagar impuestos, porque a fin de cuentas es un negocio y es un lucro el que se está buscando. Entonces, a lo mejor en diferentes proporciones, pero justo por eso el SAT implementa
estrategias que le beneficien a las personas. Por ejemplo, ese régimen que te comentaba que se llamaba régimen de incorporación fiscal era justo para eso. O sea, yo pongo mi negocio, pero como es un negocio pequeño, a lo mejor no tengo tantas utilidades, tantas ganancias para yo estar pague impuestos, pero yo sé que el SAT el primer año me perdonó pagar y al año siguiente me perdonó el 90%, entonces dan la posibilidad como de poco a poco ir creciendo el negocio. O sea, en teoría todos tendrían que pagar, pero justo, o sea, se comprende a veces la situación de que es complicado el tener un negocio, irlo arrancando y estar pagando, pero creo que también es importante el desde que se planea la cuestión de formalizar un negocio, el iniciarlo con el pie derecho y con todo en regla para que desde un inicio tú tengas todo bajo control y si en algún momento, no sé, te quieren multar o te quieren hacer alguna auditoría o revisión, tú tengas todo en orden para que no vaya a pasar a mayores, porque esa es la otra cuestión. Para que un negocio esté en orden, pues sí se ocupan muchas cosas. O sea, por ejemplo, sí es importante saber que nosotros tenemos que estar bien conscientes de qué es la actividad que realizamos para ver qué es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, si yo soy una persona que está en el régimen de sueldos y salarios, en teoría, como yo soy empleada, yo no tendría por qué estar emitiendo facturas. Entonces, si yo emito facturas como asalariada, pues ahí el SAT va a decir, qué raro, ¿no? O sea, ¿por qué tú estás haciendo una cosa y tú dices que estás en otra cosa? Entonces, tener como cierta coherencia y tener conocimiento de qué es lo que hacemos y qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, por ejemplo, de ahí se desprenden un montón de cosas. O sea, si yo quiero emitir facturas, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se necesita? Se necesita un software especial, se necesita una clave, que es una especie de clave que se llama certificado de sello digital. O sea, son un montón de cosas la que conlleva el estar llevando un negocio de manera formal y correcta. Ok, y hace poco, fíjate que me acuerdo que estaban diciendo que quienes vendían por catálogo ya también iban a pagar impuestos, pero me parece que la manera de pagarlo había sido incrementando ¿cómo se dice? El costo de los productos a la misma empresa. Pero vi que había muchas inquietudes respecto a las chavas que venden, digo, porque en su mayoría son chavas, son mujeres, sobre este impuesto. Ellas, en este caso, ¿cómo se caracteriza o qué, en qué, espérame, ¿Cómo en en qué, qué, ¿cómo cómo se en dice? qué ¿En qué? consistiría? ¿Cómo? ¿Cómo en qué consistiría? Ajá, déjame regreso. ¿En qué consistiría o en qué, digamos, caracterización queda? Habría que checar la situación en específico. Habría que checar la situación en específico, pero probablemente lo hagan porque, pues por ejemplo, cuando son productos, sí más bien productos que se comercializan, es donde entra mucho la cuestión del IVA. El IVA, hay una figura que se llama IVA trasladado. Ese IVA trasladado se refiere a que yo como comercio, yo compro un producto a un proveedor o una materia prima con la que hago mi producto. Entonces, esa persona cuando me emite a mí la factura de que yo le estoy comprando, a mí me cobra el IVA. Entonces, a mí ya me subió mi costo porque yo estoy pagando el 16% de IVA. Entonces, cuando yo vendo mis productos, ahora sí a la gente, suponiéndose, yo compro materia prima para hacer zapatos, a mí me cobran el IVA de la materia prima. Yo cuando hago los zapatos, cuando los vendo, ahora sí ya individuales, todos los zapatos, yo a ellos les cobro a cada quien su IVA para yo pasárselos a ellos. Entonces, por eso se llama como IVA trasladado. Probablemente por eso se referían a subir los costos, para que de ese mismo costo ellos les suben para pagar el IVA y ellos tengan también su misma ganancia para compensar. Y por ejemplo, las personas que sí reciben algún tipo de dinero, digamos algún tipo de pago,
pero que no están empleadas en ningún lado ni tampoco venden productos, digamos los youtubers. Okay. Ahí también están obligados a estar dando sus declaraciones. Sí, de hecho, bueno, hace ratito comenté que había un régimen que se llamaba también que era a través de plataformas. Sí, de hecho, yo les comentaba hace rato de que hay un régimen dentro de personas físicas que se llama que es a través de plataformas digitales, porque justo surgió mucho que a raíz de la pandemia todo lo digital subió en todo, ventas de comida, servicios de, no sé, de transporte, de traslado de cosas, de ventas, de contenido digital, de youtubers, de tiktokers, gente que empezó a generar dinero y que no había forma de cobrarles. Entonces tú decías, no manches, ¿cómo yo tengo mi empresa y yo sí estoy pagando mucho impuesto por lo que yo hago? Y hay gente que en internet hace dinero fácil y no paga nada. Entonces, justo este tipo de situaciones son las que poco a poco el SAT ha intentado de regular para que sea más justo, porque pues también, por ejemplo, los youtubers ganan muchísimo dinero, o sea, por solo ver sus videos y no estaba regulado. Entonces, por eso sí, poco a poco se ha estado buscando encontrar la forma en cómo controlar ese tipo de situaciones para que pues todos paguen lo justo, o sea, lo que debería de. Pero estamos hablando si recibe algún tipo de cantidad, digamos, límite, ¿no? O de lo que llegue. Tendría que ser de lo que sea, porque por ejemplo, el impuesto sobre la renta, ese impuesto se genera a raíz de que de que la persona tenga un ingreso. Entonces, no te dice, el impuesto se va a pagar si la persona gana más de tanto, sino que dice, cuando la persona tenga un ingreso, se tiene que pagar cierto porcentaje, cierta tasa respecto a ese monto. Entonces, en teoría, era lo que también decíamos hace rato, los negocios informales, aquellos que no están establecidos, en teoría, pues se tendría que pagar impuestos, ganes un peso o ganes 1,000,000, pero obviamente no van a pagar lo mismo, se va a pagar acorde a los ingresos que tengan. Entonces, todo eso va en función a los ingresos y a la capacidad económica de las personas. Entonces, también está la creencia errónea de que yo pago lo mismo que un multimillonario, porque en teoría no es así. En teoría yo pago acorde a lo que yo gano y él gana acorde a lo que él gana. Ok. Y bueno, hace ratito comentabas que pueden llegar a hacer una auditoría. ¿En qué momento podrían decidir hacer una auditoría? O sea, por ejemplo, si no está registrado ni nada, ¿cómo se prende el foco para ello? Ahorita el SAT hace auditorías cuando se le antoja. Ya no hay algo que lo determine, pero por ejemplo, si yo en el SAT estoy registrada como que no tengo empleo, pero yo tengo cuentas bancarias a mi nombre y yo sí tengo RFC y mi cuenta bancaria tiene mucho flujo de efectivo, pues el mismo banco va a decir, achis, ¿por qué a esta persona le llegan 10,000 pesos diarios de movimientos si el SAT dice que no trabaja? Entonces, son situaciones como detonantes, o sea, las que generan ese tipo de cosas. También, si aunque ya estés constituido, dices, bueno, yo me registro, mi empresa y todo, pero yo no declaro o declaro menos, también el SAT pues empieza a revisar ese tipo de situaciones, de decir, ¿por qué si la empresa dice que gana 10,000 pesos al año, tiene movimientos de millones o tiene, no sé, una estructura, una infraestructura muy elegante? ¿De dónde sale el dinero? Entonces es cuando ese tipo de cosas sospechosas son las que generan que se investiguen y se practiquen estas auditorías. Entonces, por eso también es importante el sí tener todo en regla, o sea, porque si llegan y te dicen, vengo a revisar tu contabilidad y dices, no tengo contabilidad, pues ahí es donde vienen todas las sanciones. O sea, por eso es ideal, pues sí, o sea, siendo una obligación como mexicanos, llevarlo al corriente y decir, revísala, mira, aquí está todo en regla,
yo sé que todo se ha pagado como se ha tenido que pagar y pues no tendría que haber problema alguno. Ok. Sí, y es que al final hay mucha desinformación, o más bien cada quien también quiere creer lo que quiere, ¿verdad? Entonces, bueno, sabemos que la economía y nuestros ingresos cada vez van a la baja realmente, pero bueno, más vale prevenir que lamentar, como mencionabas, las multas luego igual pueden llegar a pisar la cárcel. Sí, de hecho, cada año el SAT modifica las leyes con lo que se va a estar manejando y pues esto complica la situación cada vez más porque cualquier situación irregular que haya la están encasillando en defraudación fiscal. Entonces, defraudación fiscal es un delito federal. Entonces, aunque tú por no saber que digas, yo no lo hice en mala onda, es que yo no sabía que tenía que declarar o que tenía que hacer esto, te dicen, pues lo siento mucho, el desconocimiento. Ahora sí que no importa la intención. Hay un dicho en derecho que dice, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. O sea, el que tú no lo sepas no te perdona para que no lo estés haciendo. Entonces, es obligación y pues es tu deber investigar o asesorarte para que eso no suceda. Entonces, sí está muy difícil porque todo lo encuadran en defraudación fiscal o bien las multas, o sea, gigantescas, o sea, multas que a veces valen más que ni el negocio. Entonces, que es complicado porque ¿cómo le hace la gente? Entonces, luego ese tipo de situaciones son las que orillan a la gente a que tenga un mal sabor de boca acerca de lo que es las contribuciones y los impuestos por las mismas multas que a veces son a raíz de una falta de conocimiento. Muy bien, pues ahí ya lo saben. Ahora sí que sobre advertencia ya no hay reclamo. Pero bueno, es importante que todos sepamos. Yo soy emprendedora y bueno, creo que me voy a poner a la mano con todo esto. Y yo te quiero invitar después para que precisamente hablemos sobre estas obligaciones, pero específicamente de emprendedoras, sobre cómo empezar o en el momento que, o más bien, muchas ya tienen a lo mejor su negocio, pero no saben cómo registrarse o cómo, digamos, ahora sí que irse por el camino correcto. Y a lo mejor tienen temor que porque ya tienen algo de no sé, de tiempo laborando o con su negocio, vaya a haber alguna represalia. Entonces, es importante ahorita, bueno, está el boom de las emprendedoras, está el boom de todo esto y hay muchas, yo creo que les interesa emprender de la manera y tiempo y forma. ¿Sale? Bien, pues yo te agradezco mucho. ¿Hay algo más que tengas que comentar? Sí, nada más, para terminar, algunas recomendaciones. ¿De qué pues es lo que yo les sugiero que hagan? Pues por ejemplo ahorita no hablamos de tasas, promedios, cálculos y operaciones, porque a fin de cuentas, al menos yo como abogada, pues mi labor es asesorar y es canalizarlos con las personas. Entonces, si ustedes tienen alguna duda contable, pues lo ideal es acercarse a quien lo sabe y a quien lo maneja, que son los contadores y los abogados encargados en materia fiscal, para que les puedan asesorar, dar un seguimiento y pues que les lleven adecuadamente la contabilidad de sus negocios. O sea, nosotros sí quisiéramos hacer todo, pero creo que a veces es mejor saber y admitir que hay quien se especializa en esto y que realmente nos ayudarían mucho más que lo que podríamos hacer nosotros con lo que nos pongamos a buscar de tutoriales en YouTube. Y otra, pues que también vean el lado bueno de estar pagando impuestos. O sea, también tiene sus beneficios. Hay muchas estrategias cuando se están pagando impuestos, que son como las deducciones, a veces hay hasta promociones. El SAT, cuando es temporada de Buen Fin, también saca promociones para las personas que compran, para las personas que tienen negocios. Incluso también hay ciertas situaciones en las que personas quedan exentas de pagar impuestos. Entonces, sí es importante que estén asesorados porque el estar asesorados no solo es para pagar, sino también para nosotros aprender a encontrar estas oportunidades dentro de nuestros negocios y nosotros como personas físicas para resultar beneficiados. O sea, rapidísimo, como persona física, nosotros podemos deducir tratamientos dentales, análisis médicos, y son situaciones que nosotros nunca hacemos. O sea, si por ejemplo yo... De colegiaturas también, ¿verdad? Colegiaturas de escuela. Entonces, si yo tengo esto en mi día a día, pues sí, yo soy asalariada y me rebajan,
pero de eso que me rebajan yo puedo declarar un extra, ahora sí con asesoría de un contador. ¿Sabes qué? En el año fui 20 veces al dentista y me dieron mi factura a mi nombre y todo eso se nos regresa al Sí, final del ajá, año. se regresa, también me parece, bueno, porque tengo amigas y luego platicamos que sobre materia prima, cosas de limpieza, no sé qué nombre tenga, que también se les regresa, no sé si un porcentaje o cuánto. Ajá, es que dentro de eso es justo lo que se llama de las deducciones. Hay veces que se pueden deducir las cosas que se utilizan esencialmente para los trabajos. Muchas veces las cosas que son súper esenciales se pueden deducir y es de lo que no se paga el impuesto. Entonces, sí, por eso es lo importante de acercarse y asesorarse, porque acorde a cada negocio se puede dar una asesoría específica y particular para ver qué es lo que se puede hacer para encontrar estos equilibrios en el pago de los impuestos. No todo es pagar, sino que también hay ciertos beneficios para nosotros. Entonces, más que nada, mi consejo sí es ese, que se acerquen, que si tienen dudas, pregunten, investiguen. No todo es malo, no todo es obligación ni pagar, sino que también está muy interesante el conocer cómo funciona y en qué se llevan a cabo todas estas actividades y acciones que nosotros hacemos como Además mexicanos. ay, perdón, luego no se pone. Además de ser, fíjate ahorita que dijiste sobre los beneficios, además de estar totalmente o legalmente registrado, es que también por parte de gobierno hay otros programas donde puedes incluir tus negocios y demás y bueno, te aportan, no sé, beneficios, ¿no? O poder ir a ferias locales, etcétera. Entonces, bueno, eso es también parte de los beneficios y de la oportunidad de tu poder vender más si vas al corriente. ¿Sí? Sí, así es. Bueno, pues ahora sí, otra cosita que quieras saber. Sería ¿Es todo? de mi Bueno, parte. es mucha información, o sea, ahorita fue así como que nada más por encimita. Casi que cada punto que mencionó Diana, yo creo que tendríamos que extendernos en el tema porque es mucho y sobre todo, bueno, pueden quedar bastantes dudas por ahí en el aire. Entonces, bueno, si Diana acepta, después poco a poco vamos a ir viendo cada una de estas diferencias, tipo, como decías, de personas y de diferente tipo de negocios, etcétera, de cómo se debe de llevar de manera fiscal. Fíjate que otra cosa que también igual y a lo mejor nos puedes apoyar en otro tema es sobre mucha gente no quiere hacer esto porque no tiene confianza en los contadores o en el gobierno, etcétera. Entonces, yo he visto que es como que parte del rechazo de estar pagando. Pero también hay otras alternativas. Yo he visto cursos, hay uno que da la Universidad Autónoma de Extensión, que creo que se llama como Finanzas para no contadores o algo así dice. Ese curso creo que les enseñan a que conozcan justo ese tipo de situaciones, o sea, de que aprendan a calcular sus impuestos, o sea, que es para que personas que no se dedican al área contable puedan entenderlo y puedan trabajarlo y a lo mejor contratan un contador, pero ya ellos se sienten más confiados de estar a lo mejor revisando lo que les están haciendo para llevarlo de la mano. Estar hablando, entender el idioma más bien, porque hay muchos que no, y me incluyo, no sabemos de qué es lo que se habla hasta que tienen que explicarte muy, muy bien para que puedas entenderlo. Bien, bueno, pues espero que Diana después nos vaya aclarando varios puntos, varios temas de este tipo, porque realmente es importante y bueno, más vale prevenir que lamentar, ¿sale? Te agradezco mucho, Diana, siempre es un gusto verte, y ya la habían visto por aquí seguramente, y bueno, siempre va a ser un gusto tenerte aquí. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo. Ay, yo bien hasta atrás.